Había una vez, en una tierra antigua y sagrada, un reino bendecido por Dios. Ese reino era Israel, y en él vivía un rey cuya sabiduría trascendió generaciones y fronteras, Salomón, el hijo de David. La historia de Salomón comienza en Jerusalén, la ciudad que latía con vida y fervor religioso. Salomón, aunque joven, heredó el trono de su padre, el gran rey David. Era conocido no solo por su linaje real, sino por una característica que lo diferenciaba de todos los demás gobernantes, una sabiduría divina, un don celestial que guiaba sus decisiones y acciones. Salomón no era un rey común. Desde temprano, demostró un profundo interés por la ley de Dios y los misterios que la Biblia guardaba. La Biblia, con sus secretos profundos, era para muchos un libro de enigmas y simbolismos, pero para Salomón, cada versículo, cada línea, tenía un significado oculto esperando ser revelado. Veía en la Biblia no solo un libro de reglas e historias, sino una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento divino. El joven rey sabía que para liderar a su pueblo con justicia y equidad, necesitaría más que poder militar o riquezas materiales. Necesitaba sabiduría, una sabiduría que pudiera discernir lo correcto de lo incorrecto, que pudiera juzgar con claridad y compasión. Y así, hizo algo que ningún otro rey había hecho, buscó la sabiduría directamente de Dios. En una noche tranquila, mientras el cielo estrellado de Jerusalén brillaba con un esplendor celestial, Salomón tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Dios le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». En lugar de pedir riquezas, longevidad o victoria sobre sus enemigos, Salomón, con humildad y sabiduría, pidió un corazón comprensivo para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Dios, complacido con la solicitud altruista de Salomón, respondió: «Porque has pedido esto, y no has pedido para ti longevidad, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido entendimiento para discernir lo que es justo, he hecho según tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de manera que antes de ti no hubo igual, y después de ti no se levantará otro como tú. También te he dado lo que no pediste, así riquezas como gloria, de modo que no haya un rey entre los reyes como tú, por todos tus días». Y así, Salomón se convirtió en el rey más sabio que jamás existió, dotado de una comprensión y discernimiento que reflejaban la propia luz divina. La sabiduría de Salomón no era solo para su beneficio personal, era un don para todo el pueblo de Israel y, a través de sus escritos y proverbios, un regalo para toda la humanidad. Los secretos profundos de la Biblia comenzaban a ser desvelados por Salomón y su historia apenas comenzaba. Prepárate, pues los próximos capítulos revelarán cómo este gran rey utilizó su sabiduría para gobernar, juzgar y enseñar, dejando un legado que perdura hasta hoy. Salomón despertó del sueño con una sensación de renovación y propósito. Sabía que la solicitud que había hecho a Dios no solo había sido atendida, sino que había sido excedida en generosidad divina. Con su corazón ahora imbuido de sabiduría, estaba preparado para enfrentar los desafíos de gobernar Israel. La primera oportunidad para demostrar su recién adquirida sabiduría llegó rápidamente. Dos mujeres vinieron a su tribunal, ambas afirmando ser la madre de un bebé. La disputa era acalorada y las evidencias, confusas. Las mujeres, desesperadas e insistentes, presentaron sus argumentos, pero la verdad permanecía oculta. Salomón, con su mente clara y perspicaz, escuchó atentamente a las dos madres. Sabía que la verdad no estaba en las palabras dichas, sino en las emociones que surgirían con una decisión inesperada. Entonces, hizo algo que chocó a todos los presentes. Ordenó que trajeran una espada y sugirió dividir al bebé por la mitad, dando una parte a cada mujer. Un murmullo de horror recorrió la sala. La verdadera madre, en un acto de puro amor y sacrificio, imploró al rey que diera al bebé a la otra mujer, prefiriendo ver a su hijo vivo, aunque lejos de sus brazos, que muerto. La otra mujer, en contraste, estuvo de acuerdo con la división, revelando su corazón duro y cruel. Salomón, habiendo revelado la verdad a través de esta prueba de amor materno, declaró: «Den a la primera mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su madre». La sabiduría del rey fue reconocida por todos, y su fama comenzó a extenderse por todo Israel y más allá. Este juicio no solo consolidó la confianza del pueblo en Salomón,
sino que también demostró cómo la sabiduría divina podía resolver los dilemas humanos más complejos. Con el paso del tiempo, Salomón continuó emitiendo juicios justos y tomando decisiones sabias que beneficiaban a todo el reino. Pero su sabiduría no se limitaba solo a sus acciones, comenzó a escribir y compilar proverbios y enseñanzas, compartiendo los secretos profundos que descubría en la Biblia. Estos escritos formarían un tesoro de conocimiento y orientación para las futuras generaciones. Los proverbios de Salomón eran claros y directos, abordando cuestiones de moralidad, justicia y la naturaleza humana. Enseñaba que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, y enfatizaba la importancia de un corazón puro y un comportamiento ético. Sus palabras no solo guiaban a reyes y gobernantes, sino también al pueblo común, ofreciendo consejos prácticos para la vida cotidiana. Salomón también escribió el libro de Eclesiastés, una obra reflexiva y filosófica que exploraba el significado de la vida y la búsqueda de la felicidad. En este libro, meditaba sobre la vanidad de las riquezas y los placeres terrenales y la inevitabilidad de la muerte, concluyendo que la verdadera satisfacción solo puede encontrarse en una vida vivida según la voluntad de Dios. Mientras su sabiduría crecía, también crecían sus logros. Salomón emprendió la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Supervisó la construcción con gran detalle y dedicación, asegurándose de que cada aspecto del templo reflejara la gloria de Dios. El templo no era solo un edificio, sino un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Salomón, al dedicarlo, hizo una oración ferviente, pidiendo a Dios que escuchara las súplicas de Israel y perdonara sus pecados. Este acto de dedicación selló la reputación de Salomón como un líder no solo sabio, sino también profundamente devoto. Los logros de Salomón no se limitaron al tribunal o al templo de Jerusalén. Su sabiduría estaba escrita, inmortalizada en proverbios que ofrecerían orientación por milenios. En sus proverbios, Salomón abordaba temas que variaban desde el comportamiento personal hasta el liderazgo, la moralidad y la espiritualidad. Uno de los proverbios más conocidos decía: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. Esta simple instrucción capturaba la esencia de la fe y la dependencia en Dios, una lección que Salomón aprendió y vivió diariamente. Otro proverbio importante reflejaba sobre la importancia de la humildad y la corrección: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Proverbios 27, 5. Salomón sabía que la verdadera sabiduría implicaba aceptar críticas y aprender de ellas, un principio que aplicaba en su propio gobierno. Mientras Salomón escribía estos proverbios, también compilaba reflexiones más profundas en otro de sus escritos, el libro de Eclesiastés. Este libro es una meditación sobre la vida, la muerte y el propósito humano. Salomón, en su búsqueda incansable de la verdad, concluyó que todas las cosas terrenas eran vanidad y que la verdadera esencia de la vida estaba en servir y temer a Dios. Escribió: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Estas palabras ecoaban la futilidad de las búsquedas humanas por riquezas, poder y placeres temporales. Salomón reflexionaba sobre cómo, a pesar de sus grandes logros y sabiduría, la verdadera paz y contentamiento venían de una relación sincera con Dios. Salomón también abordaba la naturaleza cíclica de la vida: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Reconocía que la vida estaba llena de altibajos, y que cada estación tenía su propósito divino. Estas reflexiones ofrecían consuelo y perspectiva a quienes leían sus palabras, recordándoles la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida. Pero además de los escritos, la sabiduría de Salomón se manifestaba en sus logros tangibles. La construcción del Templo de Jerusalén fue una obra monumental, una verdadera maravilla de la arquitectura y la devoción. El templo no era solo un lugar de adoración, era el símbolo físico de la alianza de Dios con Israel, un lugar donde la presencia divina se sentía de manera palpable. El templo, con sus paredes de piedra, cedro y oro, era un testimonio de la grandeza de Dios y de la dedicación de Salomón.
Cada detalle fue meticulosamente planeado, desde el Santo de los Santos hasta los atrios externos. Salomón supervisó la construcción con gran celo, asegurándose de que nada se dejara al azar. Además del templo, Salomón también construyó palacios, ciudades fortificadas y puertos, transformando Israel en una nación próspera y segura. Sus políticas comerciales, alianzas diplomáticas e innovación en gobernanza promovieron un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de toda su sabiduría y logros, Salomón nunca perdió de vista la fuente de su fuerza y discernimiento, Dios. Sabía que su sabiduría era un don divino y que su responsabilidad como rey era usar ese don para servir al pueblo y honrar a Dios. Con el paso de los años, la influencia de Salomón y sus palabras se extendieron más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de tierras distantes venían a buscar su consejo, trayendo regalos y tributos en reconocimiento a su grandeza. La reina de Sabá, una gobernante de un reino distante, escuchó sobre la sabiduría de Salomón y vino a probar su sabiduría con enigmas y cuestiones profundas. Al ver la sabiduría de Salomón y la grandiosidad de su reino, ella declaró: «Todo lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y tu sabiduría es verdad. Pero no creí lo que decían hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, no me contaron ni la mitad». 1 Reyes 10, 6-7. Salomón no solo atrajo admiración y tributos de líderes extranjeros, sino que también se dedicó a escribir y compilar sabiduría que perduraría por generaciones. Sus proverbios se convirtieron en guías prácticas para la vida cotidiana, abarcando una amplia gama de temas, desde la diligencia en el trabajo hasta la importancia de la integridad. Escribió: «El perezoso desea y nada consigue, pero los deseos del diligente son ampliamente satisfechos». Proverbios 13:4. Este proverbio enfatizaba la importancia del trabajo arduo y la perseverancia, valores que eran fundamentales para el desarrollo de un carácter fuerte y una vida exitosa. Salomón entendía que la pereza llevaba a la pobreza y a la miseria, mientras que la diligencia traía prosperidad y satisfacción. Otro proverbio destacable era: «La respuesta suave aparta el enojo, pero la palabra áspera suscita la ira». Proverbios 15:1. Aquí, Salomón enseñaba sobre la importancia de la comunicación pacífica y la diplomacia. Sabía que las palabras duras podían inflamar conflictos, mientras que un enfoque suave y comprensivo podría resolver disputas y promover la armonía. Además de los proverbios, el libro de Eclesiastés ofrecía una visión más introspectiva de la vida. Salomón reflexionaba sobre la transitoriedad y la futilidad de las búsquedas humanas. Escribió: «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo». Eclesiastés 3:1. Este pasaje recordaba a los lectores que la vida estaba llena de ciclos, y cada fase tenía su propio propósito divino. Salomón también meditaba sobre la inevitabilidad de la muerte y la futilidad de acumular riquezas, pues ¿qué gana el hombre con todo su trabajo y la fatiga de su corazón, con que se afana bajo el sol? Eclesiastés 2:22. Reconocía que, a pesar de todos sus logros y posesiones, la verdadera esencia de la vida no estaba en las cosas materiales, sino en una relación sincera con Dios. El Templo de Jerusalén, la mayor realización de Salomón, no era solo un edificio magnífico, sino también un centro espiritual para el pueblo de Israel. Salomón lo dedicó con una oración ferviente, pidiendo a Dios que atendiera las oraciones de su pueblo y perdonara sus pecados. Clamó: «Oye, pues, la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, oye en el lugar de tu morada, en los cielos, oye y perdona». 1 Reyes 8:30. Salomón no se detuvo ahí. Construyó ciudades fortificadas y puertos, promoviendo el comercio y fortaleciendo las defensas de Israel. Sus políticas comerciales trajeron prosperidad al reino, estableciendo rutas comerciales que se extendían hasta tierras distantes. A pesar de todas sus realizaciones y de la fama creciente, Salomón nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y éxito. Siempre reconoció que todo lo que poseía y todo el discernimiento que tenía eran dones de Dios. Este reconocimiento lo mantenía humilde y enfocado en el servicio a Dios y a su pueblo. Sin embargo, como todos los seres humanos, Salomón no estaba inmune a errores y desafíos.
En sus últimos años, su búsqueda por alianzas políticas a través de matrimonios con princesas extranjeras llevó a la introducción de cultos paganos en Israel, lo que eventualmente causó problemas en su reino. Aún así, sus enseñanzas y escritos continuaron inspirando y guiando a su pueblo. El legado de Salomón era vasto. Sus proverbios, cánticos y escritos continuaron ofreciendo sabiduría y orientación. La construcción del Templo de Jerusalén, a pesar de ser destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, permaneció como un símbolo de la devoción a Dios. Las enseñanzas de Salomón sobre la justicia, la moralidad y la búsqueda de la sabiduría divina continuaron inspirando y guiando a futuras generaciones. Mientras Salomón expandía su reino y aumentaba su influencia, continuaba siendo una figura de gran curiosidad y admiración entre otras naciones. La noticia de su sabiduría y de las maravillas de su reino llegó a una tierra distante, donde gobernaba una reina conocida por su riqueza y astucia, la reina de Sabá. Intrigada por los relatos sobre Salomón, la reina de Sabá decidió viajar a Jerusalén para probar la sabiduría del rey con enigmas y cuestiones profundas. Trajo consigo una caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas, regalos dignos de un rey cuya fama había alcanzado los confines de la tierra. Cuando la reina llegó, fue recibida con gran pompa y hospitalidad. Salomón, con su sabiduría innata, estaba preparado para responder a todas las preguntas que ella traía. Durante sus conversaciones, la reina de Sabá quedó impresionada no solo con las respuestas de Salomón, sino también con la grandiosidad de su palacio, la organización de su reino y la felicidad de su pueblo. Ella dijo al rey: «Todo lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y tu sabiduría es verdad. Pero no creí lo que decían hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, no me contaron ni la mitad, tu sabiduría y riqueza superan todo lo que escuché. Bienaventurados tus hombres, y bienaventurados estos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría». 1 Reyes 10, 6-8. La visita de la reina de Sabá no solo confirmó la sabiduría y la prosperidad de Salomón, sino que también fortaleció los lazos comerciales y diplomáticos entre los dos reinos. La reina, impresionada y satisfecha, regresó a su tierra llevando consigo no solo los regalos que había recibido, sino también la inspiración y el respeto por el gran rey de Israel. En los años que siguieron, Salomón continuó escribiendo y gobernando con sabiduría. Sus proverbios continuaban ofreciendo consejos valiosos. Decía: «No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal», Proverbios 4:27, recordando a las personas la importancia de mantener la integridad y seguir un camino recto en la vida. Otro proverbio poderoso era: «Mejor es lo poco con justicia que la abundancia de cosecha con injusticia», Proverbios 16:8. Salomón enseñaba que la justicia y la rectitud eran más valiosas que la riqueza obtenida de manera deshonesta. Estas enseñanzas eran fundamentales para la construcción de una sociedad basada en valores morales sólidos. A pesar de su sabiduría y éxito, los últimos años del reinado de Salomón no estuvieron libres de desafíos. Su búsqueda por alianzas políticas llevó a matrimonios con princesas de otras naciones, y con ellas, a la introducción de cultos y dioses extranjeros en Israel. Esta influencia pagana gradualmente comenzó a corroer la pureza de la fe israelita, causando descontento y problemas internos. Salomón, en sus momentos de reflexión, reconocía sus errores y la necesidad de volverse hacia Dios. Sabía que la verdadera sabiduría no estaba solo en acumular conocimiento y riquezas, sino en vivir de acuerdo con los mandamientos divinos y en servir a su pueblo con justicia y compasión. El legado de Salomón, sin embargo, permaneció. Sus escritos continuaron inspirando y guiando generaciones. El Templo de Jerusalén, a pesar de ser destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, permaneció como un símbolo de la devoción a Dios. Las enseñanzas de Salomón sobre la justicia, la moralidad y la búsqueda de la sabiduría divina continuaron inspirando y guiando a generaciones futuras. En los últimos años del reinado de Salomón, las consecuencias de sus decisiones políticas comenzaron a manifestarse. La introducción de cultos y dioses extranjeros, traídos por sus numerosas esposas, comenzó a minar la fe y la cohesión espiritual de Israel. Salomón, que en otro tiempo había construido el templo en honor al Dios de Israel, ahora se veía rodeado por altares e ídolos de divinidades paganas.
Este desvío causó descontento entre el pueblo y debilitó la unidad religiosa que había sido la fuerza del reino. Los profetas de Israel advirtieron a Salomón sobre las repercusiones de su infidelidad, recordándole los mandamientos de Dios. A pesar de su sabiduría, Salomón luchaba contra las presiones políticas y personales que lo llevaron a estas alianzas. En medio de este periodo tumultuoso, Salomón se volvió hacia sus reflexiones y escritos. Reconoció la futilidad de sus búsquedas terrenales y la vanidad de las riquezas y placeres que tanto había acumulado. En Eclesiastés, expresó: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días difíciles y se acerquen los años en que dirás, no tengo satisfacción en ellos. Eclesiastés 12:1. Esta introspección mostró la conciencia creciente de Salomón sobre la necesidad de volverse hacia Dios y encontrar propósito en la espiritualidad y la obediencia divina. A pesar de los desafíos, los proverbios de Salomón continuaban siendo una fuente de sabiduría. Decía: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de los pueblos. Proverbios 14:34. Esta enseñanza subrayaba la importancia de la justicia y la moralidad para el bienestar de una nación, una lección que Israel estaba aprendiendo de manera dolorosa debido a los errores del rey. Salomón también advertía sobre los peligros de la arrogancia y la complacencia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Este proverbio reflejaba su propia experiencia y servía como una advertencia para futuros líderes sobre los riesgos de apartarse de los caminos de Dios. La construcción del templo, aunque un gran logro, ahora parecía un símbolo paradójico de la grandeza y la decadencia de Salomón. El templo permanecía como un lugar de adoración y un símbolo de la alianza divina, pero los altares paganos a su alrededor testimoniaban la lucha interna del rey y del pueblo de Israel. Al final de su vida, Salomón buscó reconciliarse con Dios. Escribió: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, incluso toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13-14. Este último consejo capturaba la esencia de su sabiduría. La verdadera vida de propósito y significado estaba enraizada en el temor a Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Salomón murió después de 40 años de reinado. Su hijo Roboam ascendió al trono, enfrentando inmediatamente las consecuencias de las divisiones y tensiones que habían surgido al final del reinado de su padre. El reino de Israel, otrora unido y próspero, comenzó a fragmentarse, llevando a la eventual división en dos reinos, Judá e Israel. El legado de Salomón, sin embargo, perduró. Sus proverbios, cánticos y escritos continuaron ofreciendo sabiduría y orientación. La construcción del Templo de Jerusalén, a pesar de ser destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, permaneció como un símbolo de la devoción a Dios. Las enseñanzas de Salomón sobre la justicia, la moralidad y la búsqueda de la sabiduría divina continuaron inspirando y guiando a futuras generaciones. Con la muerte de Salomón, el reino de Israel enfrentó un periodo de gran incertidumbre y división. Su hijo, Roboam, ascendió al trono, pero rápidamente se vio ante un reino fragmentado. Los consejeros más viejos, que habían servido a Salomón, aconsejaron a Roboam tratar al pueblo con bondad y comprensión. Sin embargo, los jóvenes consejeros, que crecieron en la sombra del lujo y poder del reinado de Salomón, instigaron a Roboam a ser más duro y autoritario. Roboam, ignorando la sabiduría de los ancianos, siguió el consejo de los jóvenes. Dijo al pueblo: mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Reyes 12:11. Esta decisión imprudente llevó a una rebelión liderada por Jeroboam, uno de los siervos de Salomón. El reino de Israel se dividió, resultando en la creación de los reinos separados de Judá, gobernado por Roboam, e Israel, liderado por Jeroboam. La división del reino fue un duro golpe para la nación que Salomón había construido con tanto cuidado. El Reino Unido de Israel, que había experimentado un periodo de paz y prosperidad bajo el reinado de Salomón, ahora enfrentaba conflictos internos y externos. Las tribus del norte, bajo Jeroboam, establecieron su propia identidad, mientras que las tribus del sur, bajo Roboam, luchaban por mantener la herencia de David y Salomón.
A pesar de la división y los conflictos que siguieron, los escritos y enseñanzas de Salomón continuaron siendo una fuente de orientación. Sus proverbios, cánticos y reflexiones filosóficas eran leídos y estudiados, no solo en Israel y Judá, sino también en tierras distantes. La sabiduría de Salomón trascendió las fronteras políticas, ofreciendo insights sobre la naturaleza humana, la justicia y la espiritualidad. Salomón había escrito, la respuesta suave aparta el enojo, pero la palabra áspera suscita la ira, Proverbios 15:1, un consejo que, si hubiera sido seguido por Roboam, podría haber evitado la división del reino. Otro proverbio, donde no hay visión, el pueblo perece, pero el que guarda la ley, bienaventurado es, Proverbios 29 horas y 18 minutos. Subrayaba la importancia del liderazgo visionario y de la adhesión a los mandamientos divinos, algo que ambos reinos necesitaban desesperadamente. La historia de Salomón y la división de Israel sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad del poder humano y la necesidad de sabiduría divina. La construcción del templo y los escritos de Salomón continúan siendo hitos importantes de la herencia espiritual y cultural de Israel. El templo, a pesar de ser destruido y reconstruido varias veces, permaneció como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Las enseñanzas de Salomón también influenciaron otras culturas y religiones. En la tradición cristiana, la sabiduría de Salomón se ve como un precursor de la sabiduría divina revelada en Jesucristo. En la tradición islámica, Salomón, Suleimán, es reverenciado como un profeta y un rey sabio. Sus proverbios y reflexiones continuaron siendo una fuente de inspiración y orientación para millones de personas a lo largo de los siglos. Incluso en tiempos modernos, los proverbios de Salomón son frecuentemente citados en sermones, libros de autoayuda y discursos motivacionales. Su sabiduría sobre la justicia, la moralidad y la importancia de un carácter íntegro continúa siendo relevante. Salomón nos recuerda que la verdadera sabiduría no está solo en el conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento de manera que honre a Dios y beneficie a la humanidad. Mientras el reino dividido de Israel y Judá luchaba con los desafíos políticos y espirituales, las enseñanzas de Salomón permanecieron como faros de sabiduría y orientación. Los proverbios y escritos de Salomón, preservados en textos sagrados, continuaron siendo estudiados y aplicados, proporcionando insights valiosos sobre la vida y la conducta moral. Una de las lecciones más duraderas de Salomón era la importancia de la humildad y el temor a Dios. Escribió, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento, Proverbios 9:10. Esta máxima fundamental destacaba que la verdadera sabiduría comienza con un respeto reverente por Dios y una búsqueda por el conocimiento divino. Esta lección resonó profundamente tanto en Israel como en Judá, y continuó moldeando la espiritualidad de muchas generaciones. Los proverbios de Salomón también enfatizaban la importancia de la justicia y la rectitud. Enseñaba, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de los pueblos, Proverbios 14:34. Esta verdad era evidente en las dificultades enfrentadas por los reinos divididos, la corrupción y la idolatría llevaron al declive moral y a la inestabilidad política. El recuerdo constante de la necesidad de justicia e integridad ayudó a mantener viva la aspiración de un gobierno justo y piadoso. Sin embargo, los desafíos del reinado dividido no podían subestimarse. Tanto Israel como Judá pasaron por periodos de idolatría, guerras y exilios. El templo de Jerusalén, símbolo del apogeo de Salomón, fue saqueado y destruido por invasores extranjeros, un golpe doloroso para el pueblo que veía en él la presencia tangible de Dios. Pero incluso en la destrucción y el exilio, los judíos se aferraron a las enseñanzas de Salomón, buscando sabiduría y consuelo en sus escritos. En la diáspora, los proverbios y reflexiones de Salomón continuaron inspirando y guiando al pueblo judío. En sinagogas y hogares, las palabras del sabio rey eran recitadas y meditadas, manteniendo viva la llama de la fe y la identidad cultural. La tradición judía preservó y reverenció estas enseñanzas, que también se infiltraron en la cultura y la filosofía occidental a través de las escrituras. La influencia de Salomón se extendió más allá de las fronteras del judaísmo. En el cristianismo, Jesucristo se refirió a la sabiduría de Salomón, reconociendo su grandeza y señalando la sabiduría aún mayor que él mismo traía.
El rey Salomón, en toda su gloria, no se vistió como uno de ellos, Mateo 6:29, dijo Jesús, comparando la simplicidad de la naturaleza con la opulencia del rey, y resaltando la providencia divina. El Islam también reverencia a Salomón, Suleimán, como un profeta y un rey justo. Los textos islámicos destacan su sabiduría, poder y su relación especial con Dios, presentándolo como un ejemplo de liderazgo piadoso y justo. Así, la influencia de Salomón se convirtió en verdaderamente universal, cruzando barreras religiosas y culturales. En el mundo moderno, los proverbios de Salomón continúan siendo una fuente de sabiduría práctica. Son citados en discursos motivacionales, literatura de autoayuda e incluso en consejos cotidianos. La lección de que la respuesta suave aparta el enojo, pero la palabra áspera suscita la ira, Proverbios 15:1, se aplica en negociaciones de paz, mediación de conflictos y relaciones interpersonales. La historia de Salomón nos recuerda que, a pesar de los fallos y las circunstancias adversas, la búsqueda de la sabiduría divina es un viaje continuo que trasciende el tiempo. Sus enseñanzas sobre humildad, justicia y temor a Dios son eternas, ofreciendo orientación no solo para individuos, sino también para líderes y naciones.